Victoria Mendoza alzó su copa de champán de $1000 y la estrelló contra el suelo de mármol italiano del restaurante más exclusivo de Madrid. El sonido del cristal rompiéndose en 1000 pedazos hizo que los 50 comensales del salón privado se quedaran completamente paralizados. Pero lo que salió de sus labios a continuación congeló la sangre de todos los presentes y cambiaría su vida para siempre. A sus 48 años, Victoria Mendoza había construido un imperio farmacéutico valorado en 3.000 millones de euros, convirtiéndose no solo en la mujer más rica de España, sino también en la más temida y despiadada del país. Su empresa, Mendoza Pharma, controlaba el 40% del mercado farmacéutico europeo, y ella usaba ese poder con la crueldad calculada de quien había aprendido que la compasión era debilidad y la arrogancia era fuerza. El Palacio de Cristal, el restaurante donde ahora sembraba el terror, era el epicentro del poder empresarial madrileño. Con 3 estrellas Michelin y una lista de espera de 6 meses, era el lugar donde los poderosos de Europa cerraban negocios de billones, donde los secretos corporativos se susurraban entre platos que costaban más que el salario mensual de una familia promedio, y donde Victoria Mendoza reinaba como la cliente más importante y más terrorífica. ¡Federico! Su voz atravesó el restaurante como un látigo, haciendo que todos los presentes se estremecieran. No era solo el volumen de su grito, sino la crueldad pura que destilaba cada sílaba. «¡Ven aquí inmediatamente!». Federico Castillo, de 67 años, se acercó con pasos medidos desde el fondo del salón donde había estado sirviendo discretamente a otra mesa. Su uniforme de camarero, chaleco negro, camisa blanca impecable, pajarita perfectamente anudada, había sido su segunda piel durante los últimos 43 años, trabajando en los restaurantes más prestigiosos de Madrid. Sus manos, que habían servido a reyes, presidentes y magnates, temblaban ligeramente mientras se aproximaba a la mesa de Victoria. Pero había algo en los ojos de Federico que contrastaba dramáticamente con su postura sumisa, una dignidad profunda, antigua, inquebrantable, que ninguna cantidad de años sirviendo a los ricos había podido erosionar completamente. Era como si detrás de esa fachada de humildad profesional existiera un secreto, una historia no contada que esperaba el momento correcto para revelarse. «Señora Mendoza». Federico se inclinó respetuosamente, su voz tranquila a pesar del terror evidente en sus ojos. «¿En qué puedo servirle?». Victoria lo miró con el desprecio absoluto de quien ve a otro ser humano como poco más que una herramienta desechable. Su vestido rojo valentino de 20.000 euros brillaba bajo las lámparas de cristal Swarovski, y sus joyas, un collar de diamantes de 500.000 euros y aretes a juego, reflejaban las luces como advertencias de su poder. Cada centímetro de su apariencia había sido diseñado meticulosamente para intimidar, para recordarle a todos que ella era superior, que ella estaba por encima de las leyes normales que gobernaban a los mortales comunes. «¿En qué puedes servirme?». Victoria repitió con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «¿Puedes explicarme por qué un camarero incompetente como tú está trabajando en mi restaurante favorito?». «Señora, yo he trabajado aquí durante 15 años». Federico comenzó con voz calmada. «No me importa si has trabajado aquí durante 50 años». Victoria lo interrumpió brutalmente, poniéndose de pie con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás. A su lado, su novio Sebastián Ruiz, un modelo de 28 años que claramente estaba con ella por su dinero, miraba la escena con incomodidad pero sin atreverse a intervenir. «Mira esto». Victoria levantó su plato de langosta termidor, que el chef había tardado 3 horas en preparar y que costaba 350 euros. Con un movimiento deliberado y cruel, lo volteó sobre la mesa, dejando que la salsa cara y la langosta perfectamente cocida se derramaran sobre el mantel de seda importado. «¿Ves esto? Esto es un desastre, y todo es tu culpa», Victoria gritó, su rostro contorsionándose con una rabia que parecía desproporcionada para la situación. «No pusiste los cubiertos exactamente donde me gusta». Federico miró los cubiertos en cuestión, que estaban perfectamente alineados según los estándares profesionales más estrictos, y luego miró a Victoria con una expresión que mezclaba confusión y algo más profundo, una tristeza por la humanidad que esta mujer había perdido. «Señora Mendoza».
Me disculpo si la colocación no fue de su agrado. Permítame corregirlo inmediatamente, Federico dijo con una profesionalidad que había perfeccionado durante décadas, alcanzando los cubiertos para reajustarlos. No. Victoria le agarró la muñeca con fuerza sorprendente, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en la piel de Federico como garras. Quiero que todos aquí vean el tipo de incompetencia que tengo que soportar. El restaurante entero había quedado en silencio absoluto. Los otros comensales, CEOs, herederos de fortunas, celebridades, políticos, observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Algunos miraban hacia otro lado, incómodos con la crueldad que estaban presenciando, pero demasiado cobardes para intervenir. Otros observaban con interés, como espectadores en un circo romano esperando ver sangre. Durante años he venido a este restaurante y he gastado cientos de miles de euros aquí. Victoria continuó, su voz aumentando en volumen y veneno con cada palabra. Y esta es la calidad de servicio que recibo. Un viejo incompetente que ni siquiera puede poner los cubiertos correctamente. Sebastián finalmente intentó intervenir, tocando suavemente el brazo de Victoria. Cariño, tal vez deberías... ¡Cállate! Victoria se volvió hacia él con tanta furia que Sebastián retrocedió inmediatamente. Esto no tiene nada que ver contigo. Vuelve a sentarte y mantén la boca cerrada como el adorno decorativo que eres. La humillación pública de Sebastián provocó que varios comensales intercambiaran miradas incómodas. Victoria Mendoza no solo era cruel con el personal de servicio, era cruel con todos los que consideraba inferiores a ella, lo cual incluía prácticamente a toda la humanidad. Ahora tú. Victoria regresó su atención a Federico, quien se había mantenido en pie con una dignidad notable a pesar de la humillación. Arrodíllate. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el sonido del aire acondicionado. Federico miró a Victoria con una expresión que era difícil de descifrar. No era miedo, no era exactamente sorpresa, sino algo más complejo. Una tristeza infinita, mezclada con una comprensión profunda de algo que los demás no podían ver. Señora Mendoza, Federico dijo suavemente, por favor, no hagamos esto. ¿No hagamos esto? Victoria se rió con una crueldad que hizo eco en todo el restaurante. Yo soy Victoria Mendoza, valgo 3.000 millones de euros. Puedo comprar y destruir a 100 hombres como tú antes del desayuno. Cuando te digo que te arrodilles, te arrodillas. Victoria. Una voz nueva intervino desde una mesa cercana. Era Lorenzo Vega, otro magnate empresarial, y uno de los pocos hombres en Madrid que tenía suficiente poder para desafiar a Victoria. Esto ya es suficiente. El hombre no ha hecho nada que justifique este tratamiento. Victoria se volvió hacia Lorenzo con ojos que brillaban con furia descontrolada. ¿Tú te atreves a decirme lo que es suficiente? ¿En mi noche? ¿En mi restaurante? No es tu restaurante, Victoria. Lorenzo respondió con calma, aunque su voz llevaba un filo de acero. Y estás causando una escena que todos aquí recordarán por las razones equivocadas. ¡Que la recuerden!, Victoria prácticamente gritó. Que todos recuerden que cuando Victoria Mendoza no está satisfecha con el servicio, hay consecuencias. Se volvió hacia Federico, quien todavía estaba de pie frente a ella, con una dignidad que parecía enfurecer aún más a Victoria. ¿Sabes cuánto poder tengo? ¿Tienes alguna idea de lo que puedo hacer con una sola llamada telefónica? Sí, señora. Federico respondió simplemente. Puedo hacer que te despidan. Puedo asegurarme de que nunca trabajes en un restaurante decente de esta ciudad otra vez. Puedo destruir tu vida con un chasquido de dedos. Sí, señora. Estoy seguro de que puede, Federico dijo. Y había algo en la manera en que pronunció esas palabras que debería haberle advertido a Victoria que estaba pisando terreno peligroso. Pero estaba demasiado embriagada con su propio poder, demasiado convencida de su superioridad absoluta para notar las señales de advertencia. Entonces arrodíllate y pide disculpas por tu incompetencia, Victoria ordenó, cruzando los brazos sobre su pecho como una reina medieval, exigiendo sumisión de un siervo. Federico permaneció de pie, sus ojos encontrando los de Victoria con una firmeza tranquila que parecía desconcertar a la mujer. Señora Mendoza, durante 43 años he servido en restaurantes de todo el mundo. He servido a la realeza, a presidentes, a ganadores del premio Nobel. He tratado a cada uno de ellos con el mismo respeto y profesionalismo con el que la he tratado a usted esta noche.
¿Y qué se supone que debo hacer con esa información? Victoria se burló. ¿Impresionarme con tu currículum? No, señora. Federico respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia de Victoria. Solo quería que supiera que en todos esos años, en todos esos encuentros con personas poderosas, nunca, ni una sola vez, he visto a alguien usar su poder de la manera que usted lo está usando esta noche. La declaración colgó en el aire como una acusación silenciosa. Varios comensales se inclinaron hacia adelante en sus sillas, fascinados por la valentía de este camarero anciano desafiando a la mujer más poderosa del restaurante. Victoria sintió que su cara se ponía roja, una mezcla de ira y algo más incómodo. Vergüenza. Pero la vergüenza en alguien como Victoria Mendoza no se manifestaba como introspección o arrepentimiento. Se manifestaba como rabia aún más destructiva. ¿Te atreves a juzgarme? Victoria siseó, acercándose peligrosamente a Federico. ¿Un simple camarero se atreve a juzgar a Victoria Mendoza? No la estoy juzgando, señora, Federico respondió. Solo estoy observando. Y lo que observo me entristece profundamente. ¿Te entristece? Victoria prácticamente escupió las palabras. No me importa lo que te hace sentir. Eres nadie. Eres un camarero viejo que va a pasar el resto de su vida sirviendo a personas mejores que tú. Tal vez. Federico concordó con una tranquilidad que parecía enfurecer más a Victoria. Pero al menos yo puedo mirarme en el espejo cada noche y sentirme en paz con la persona que veo. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria se quedó sin palabras por primera vez en la noche, no porque Federico le había faltado el respeto, sino porque había tocado algo profundo, algo verdadero que ella había estado enterrando bajo capas de arrogancia y crueldad durante décadas. ¿Quién diablos te crees que eres? Victoria finalmente encontró su voz, aunque sonaba menos segura que antes. ¿Algún tipo de filósofo? ¿Un camarero que piensa que puede darme lecciones de vida? No, señora, Federico dijo. Solo soy un hombre que ha vivido lo suficiente para entender que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Victoria se rió, pero era una risa que sonaba hueca, forzada. Palabras bonitas de alguien que no tiene ni un euro a su nombre. Es fácil hablar sobre elevar a otros cuando no tienes nada que perder. ¿Está segura de eso, señora? Federico preguntó, y había algo en su tono que hizo que Victoria parpadeara con confusión. ¿Segura de qué? De que no tengo nada que perder, de que soy solo un camarero, de que no entiendo el verdadero poder. Victoria lo estudió durante un momento largo, tratando de descifrar qué estaba implicando. ¿Qué estás tratando de decir, viejo? Federico miró alrededor del restaurante, a todos los comensales ricos que observaban la escena con fascinación. Y luego regresó su mirada a Victoria. Había algo en sus ojos que había cambiado, como si hubiera tomado una decisión que había estado postergando durante años. Señora Mendoza, Federico dijo con una voz que súbitamente tenía más autoridad que antes. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Qué? Victoria respondió, desconcertada por el cambio en su tono. ¿Sabe usted quién es el dueño del Palacio de Cristal? Victoria parpadeó, confundida por la pregunta aparentemente irrelevante. ¿Qué importa eso? ¿Qué tiene que ver con...? Por favor, responda a la pregunta, Federico insistió. ¿Sabe quién es el propietario de este restaurante? Victoria frunció el ceño, tratando de recordar. La verdad era que nunca se había molestado en averiguarlo. Para ella, el restaurante era simplemente un lugar que existía para su placer, no una empresa con dueños y empleados reales. No tengo idea ni me importa. Probablemente algún chef con delirios de grandeza. Interesante. Federico asintió lentamente. Y le sorprendería saber que el Palacio de Cristal no es propiedad de un chef, sino que es parte de un grupo de restaurantes más grande. ¿A dónde quieres llegar con esto? Victoria exigió, su paciencia claramente agotándose. El grupo se llama Castillo Hospitality Group. Federico continuó con la misma calma inquebrantable. Quizás lo ha escuchado mencionar en círculos empresariales. Controla 23 restaurantes de alta cocina en Europa, 3 en Asia, y está valorado en aproximadamente 500 millones de euros. Victoria sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Algo en la manera en que Federico estaba hablando, la especificidad de sus números, el conocimiento detallado de la empresa, le daba mala espina. ¿Y? Preguntó, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Y el fundador del Castillo Hospitality Group,
El hombre que construyó este imperio desde cero, comenzando como lavaplatos hace 50 años, es un hombre que ahora disfruta trabajando en su restaurante favorito 3 noches a la semana, no porque necesita el dinero, sino porque ama el servicio genuino y las interacciones humanas auténticas. El silencio que siguió fue tan profundo que Victoria podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Lentamente, dolorosamente, su cerebro comenzó a conectar los puntos que había estado ignorando deliberadamente. ¿Qué estás diciendo?, Victoria susurró, su voz apenas audible. Federico se quitó lentamente su chaleco de camarero, revelando una camisa blanca que, Victoria notó ahora con horror creciente, estaba hecha de seda italiana carísima. Alcanzó su bolsillo y sacó una tarjeta de visita, extendiéndola hacia Victoria con un gesto que era cortés, pero que de alguna manera también era una acusación silenciosa. Con manos temblorosas, Victoria tomó la tarjeta y leyó las palabras impresas en relieve dorado. Federico Castillo, fundador, y CEO Castillo Hospitality Group. El mundo de Victoria se detuvo por completo. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo, lo que significaba. El camarero que había estado humillando, el viejo incompetente que había amenazado con destruir, era no solo el dueño del restaurante, sino el CEO de uno de los grupos de hospitalidad más exitosos de Europa. Pero, Victoria balbuceó, sintiendo que toda la sangre se drenaba de su rostro. Tú eres el camarero. Soy muchas cosas, Federico respondió con una dignidad tranquila que ahora parecía completamente natural. Soy CEO, empresario, filántropo. Pero también soy camarero, porque esa fue mi primera profesión, y es algo que hago con orgullo. Cada semana, trabajo 3 turnos en diferentes restaurantes de mi cadena, sirviendo a clientes, sin revelar mi identidad, porque es la única manera de entender verdaderamente si mis establecimientos están manteniendo los estándares que establecí. Victoria se tambaleó hacia atrás, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Alrededor del restaurante, los otros comensales comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos que habían conocido a Federico en contextos empresariales se dieron cuenta de que habían estado presenciando algo extraordinario. Otros simplemente observaban con fascinación mórbida, mientras la mujer más arrogante de Madrid se daba cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. ¿Por qué no dijiste nada?, Victoria preguntó, su voz quebrándose. ¿Decir qué?, Federico preguntó con genuina curiosidad. Disculpe, antes de que continúe humillándome públicamente, debería saber que soy el dueño de este establecimiento. Señora Mendoza, si mi posición como dueño es lo único que hubiera evitado su comportamiento cruel esta noche, entonces eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. La verdad brutal de esas palabras golpeó a Victoria como un martillazo. Se dio cuenta de que había sido atrapada en su propia trampa de arrogancia. Federico no había revelado su identidad precisamente para ver si Victoria lo trataría con dignidad por ser humano, no por miedo a las consecuencias. Yo no sabía. Victoria comenzó débilmente. Exactamente. Federico interrumpió suavemente pero con firmeza. No sabía. Y porque no sabía quién era yo, me trató de la manera que trata a todos los que considera inferiores. Me insultó, me humilló, amenazó mi sustento y exigió que me arrodillara ante usted como si fuera su siervo personal. Pero si hubiera sabido, me habría tratado con respeto. Federico terminó la frase por ella. Pero solo porque hubiera temido las consecuencias de ofender a alguien poderoso. No porque cree que todos los seres humanos merecen dignidad básica. Victoria sintió lágrimas de humillación y rabia formándose en sus ojos. Durante 48 años, había construido una imagen de sí misma como una mujer poderosa, intocable, superior. En cuestión de minutos, esa imagen había sido destrozada completamente por un hombre que había estado sirviendo silenciosamente mientras ella se enterraba en su propia arrogancia. Señora Mendoza, Federico continuó, su voz más suave ahora, pero todavía cargada de una autoridad innegable. Durante los últimos 15 años, usted ha sido cliente regular de este restaurante. Y durante todo ese tiempo, he recibido reportes de mi personal sobre su comportamiento. Camareros que han renunciado después de sus insultos, chefs que han llorado en la cocina después de que rechazó sus platos con crueldad innecesaria,
Personal de limpieza que ha sido tratado como invisible. Con cada palabra, Victoria sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se dio cuenta de que todos sus momentos de crueldad, todos los insultos casuales que había lanzado sin pensarlo, habían sido reportados, documentados, observados por el hombre que ahora estaba frente a ella. He tolerado su comportamiento, porque creía que eventualmente vería por sí misma que la crueldad no es poder, Federico dijo. Pero esta noche cruzó una línea que no puedo ignorar. Exigió que un ser humano se arrodillara ante usted en público, simplemente para satisfacer su ego. Yo, lo siento, Victoria murmuró, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella misma. ¿Lo siente?, Federico preguntó. ¿O siente que fue atrapada? Porque hay una diferencia fundamental entre arrepentimiento genuino y lamentar las consecuencias de sus acciones. Victoria abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. La verdad era que estaba mortificada, no por su comportamiento, sino por haber sido expuesta públicamente. Si Federico hubiera seguido siendo solo un camarero, nunca habría pensado 2 veces sobre esta noche. Su silencio me dice todo lo que necesito saber, Federico observó. Señora Mendoza, le pido que abandone mi establecimiento. Inmediatamente. ¿Qué?, Victoria exclamó, su shock superando momentáneamente su humillación. «No puedes echarme». «En realidad puedo», Federico respondió con una calma absoluta. «Como propietario de este establecimiento, tengo el derecho de negar servicio a cualquiera que trate a mi personal con falta de respeto. Y usted, señora Mendoza, ha demostrado esta noche que no puede o no quiere tratar a otros seres humanos con dignidad básica. Esto es ridículo», Victoria gritó, desesperada por recuperar algo de control sobre la situación. «Soy tu mejor cliente. He gastado cientos de miles de euros aquí. Y eso es exactamente el problema», Federico respondió. «Ha usado su dinero como un escudo para comportamiento abusivo, creyendo que podía comprar el derecho a humillar a otros. Pero el dinero no compra decencia humana, señora Mendoza. Y en mis restaurantes, la decencia humana es el precio de entrada». Victoria miró alrededor del restaurante desesperadamente, buscando apoyo, alguien que interviniera a su favor. Pero los otros comensales apartaban la mirada o la observaban con expresiones que mezclaban lástima y juicio. Sebastián, su novio, estaba estudiando su teléfono intensamente, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Señora Mendoza». La voz de Lorenzo Vega cortó el silencio tenso. El magnate empresarial se había puesto de pie y caminaba hacia su mesa. «Le sugiero que acepte la solicitud del señor Castillo. Con dignidad, si todavía le queda algo. ¿Tú también, Lorenzo?» Victoria se volvió hacia él con ojos ardiendo de traición. «Pensé que éramos aliados empresariales». «Aliados empresariales, sí», Lorenzo asintió. «Pero eso no significa que deba apoyar comportamiento cruel hacia personas inocentes. Federico tiene razón. Su comportamiento esta noche fue inexcusable». Victoria sintió como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Por primera vez en décadas, se encontraba completamente sin poder, completamente sin opciones. La armadura de arrogancia que había construido cuidadosamente durante años había sido destrozada en cuestión de minutos. «Esto no ha terminado», Victoria dijo, tratando de reunir los últimos jirones de su dignidad, mientras se ponía de pie. «Federico Castillo, te arrepentirás de esto». «Quizás», Federico respondió tranquilamente, «pero me arrepentiría más de permitir que continúe tratando a mi personal de la manera que lo ha hecho. A veces, hacer lo correcto requiere sacrificio». Victoria agarró su bolso Hermès de 40.000 euros y caminó hacia la salida con pasos que intentaban parecer dignos, pero que simplemente parecían una retirada apresurada. Sebastián la siguió torpemente, claramente mortificado por toda la escena. Pero antes de que Victoria pudiera llegar a la puerta, Federico la llamó una última vez. «Señora Mendoza». Victoria se detuvo, pero no se volvió, su orgullo no permitiéndole darle la satisfacción de verla detenerse por completo. «Le deseo lo mejor», Federico dijo, y había una sinceridad genuina en su voz que de alguna manera hacía todo peor. «Y espero que algún día encuentre lo que claramente está buscando en lugares equivocados. La paz consigo misma». Victoria salió del restaurante sin responder, pero esas palabras la perseguirían durante mucho tiempo después de esa noche. En el restaurante, después de que Victoria se fue, los otros comensales gradualmente regresaron a sus conversaciones,
aunque todos estaban claramente procesando lo que habían presenciado. Federico se puso su chaleco de camarero nuevamente y regresó a su trabajo como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero algo había cambiado en el Palacio de Cristal esa noche. Los otros camareros lo miraban con una mezcla renovada de respeto y gratitud. Los clientes observaban a su personal con más cuidado, más conscientes de la humanidad de quienes los servían. Y en algún lugar de la ciudad, Victoria Mendoza estaba descubriendo que la humillación que había experimentado era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Porque la lección más dura que Victoria tendría que aprender era esta. El verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de reconocer la humanidad en cada persona, sin importar su posición social o profesión. Y esa lección acababa de costarle más que cualquier transacción de negocios que hubiera realizado en su vida. La historia de lo que había sucedido en el Palacio de Cristal se esparció por Madrid como fuego descontrolado. Para el momento en que Victoria llegó a su penthouse de lujo en el barrio de Salamanca, su teléfono ya estaba explotando con mensajes, llamadas y notificaciones de redes sociales. Alguien en el restaurante había grabado partes de la confrontación, y aunque la calidad del video era pobre, era suficiente para capturar los momentos clave. Victoria gritando a Federico, exigiendo que se arrodillara, y luego su rostro de horror absoluto cuando se dio cuenta de quién era realmente. El video se había vuelto viral en cuestión de horas, compartido miles de veces con títulos que hacían que Victoria sintiera náuseas. La CEO más arrogante de España, humillada por camarero que resulta ser multimillonario, karma instantáneo, mujer rica insulta al dueño del restaurante sin saberlo. Cuando la arrogancia te destruye, la caída de Victoria Mendoza. Victoria dejó caer su teléfono en el sofá de cuero italiano de su sala de estar y se sirvió un whisky de 1000 EU. Ross que normalmente saboreaba con satisfacción de superioridad. Esta noche sabía amargo, como las cenizas de todo lo que había construido. Cariño. Sebastián intentó acercarse, pero Victoria lo detuvo con un gesto violento. No me llames cariño, Victoria siseó. De hecho, creo que es hora de que te vayas. ¿Qué? ¿Por qué? Sebastián parecía genuinamente confundido. Porque ya no te necesito, Victoria respondió con frialdad. Te pagué bien por ser mi acompañante decorativo durante estos meses, pero después de esta noche, necesito reconstruir mi imagen, y eso no incluye un novio modelo que claramente está conmigo solo por el dinero. Sebastián abrió la boca para protestar, pero una mirada a la expresión de Victoria le dijo que no había espacio para negociación. Se fue sin otra palabra, dejándola sola en su penthouse de millones de euros que súbitamente se sentía más como una prisión que como un palacio. Victoria pasó el resto de la noche en su oficina en casa, leyendo cada artículo, cada comentario en redes sociales, cada opinión sobre lo que había sucedido. Los comentarios eran casi unánimemente negativos. Finalmente alguien le enseñó a esta mujer terrible lo que es humildad. Me encanta cómo el universo tiene maneras perfectas de enseñar lecciones a personas arrogantes. Federico Castillo es un héroe. Más dueños de negocios deberían defender a su personal así. Pero lo que más le dolió a Victoria no fueron los insultos de extraños en Internet. Fue un correo electrónico que recibió a las 3 de la mañana de su padre, Emilio Mendoza, el fundador de Mendoza Pharma que se había retirado hace 10 años y le había dejado la empresa a Victoria. Victoria, he visto el video, he leído los artículos, y estoy profundamente decepcionado. No te crié para que trataras a otros seres humanos de esa manera. Tu madre y yo trabajamos duro para darte todas las oportunidades en la vida, pero nunca fue nuestra intención que usaras esas oportunidades para convertirte en el tipo de persona que desprecia a quienes considera inferiores. Necesitas reflexionar seriamente sobre quién te has convertido. El éxito empresarial no vale nada si pierdes tu humanidad en el proceso. Tu padre que te ama, pero que está preocupado por ti, Emilio. Victoria leyó el correo electrónico 3 veces, sintiendo lágrimas genuinas formándose en sus ojos por primera vez en años. Su padre era el único cuya opinión realmente importaba, y acababa de decirle que estaba decepcionado de ella. Por primera vez desde que había salido del restaurante, Victoria permitió que las defensas cayeran. Lloró, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de reconocimiento de una verdad que había estado evitando durante años.
Se había convertido en alguien cruel, alguien que usaba su poder para herir a otros, alguien que su yo más joven habría despreciado. ¿Cuándo había sucedido? Cuando la ambición saludable se había transformado en arrogancia tóxica. Cuando el impulso de éxito se había convertido en la necesidad de demostrar superioridad sobre otros constantemente. Al amanecer, Victoria se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía atrincherarse en su arrogancia, declarar que todos los críticos estaban equivocados, continuar viviendo como antes y esperar que el escándalo eventualmente se desvaneciera. O podía enfrentar la verdad incómoda, que se había convertido en exactamente el tipo de persona que solía despreciar cuando era joven. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Carmen Torres, su asistente ejecutiva de 15 años, llamando a las 6:30 de la mañana. «Carmen», Victoria respondió, su voz ronca por horas de llanto. «Señora Mendoza». La voz de Carmen sonaba tensa, profesional, pero con una corriente subterránea de algo que Victoria no podía identificar. «Necesito informarle sobre la situación mediática antes de que llegue a la oficina». «¿Y qué tan malo es?», Victoria preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Malo», Carmen respondió honestamente. 3 medios principales han pedido declaraciones. El hashtag Basta Mendoza Karma es trending topic en España, y hemos recibido 20 llamadas de clientes corporativos preguntando sobre el incidente. Victoria sintió su estómago retorcerse. ¿Alguno de ellos amenazó con cancelar contratos? Hubo una pausa significativa. 2 clientes han puesto nuestros contratos en revisión. No han cancelado, pero están preocupados por la imagen pública de la empresa. Entiendo, Victoria murmuró. El impacto de su comportamiento no se limitaba a su reputación personal. Estaba afectando la empresa que había trabajado durante años para construir. Señora Mendoza, Carmen continuó, su voz volviéndose ligeramente más personal. Si puedo hablar francamente. Adelante. Lo que sucedió anoche no fue la primera vez que he presenciado ese tipo de comportamiento. Durante años he visto cómo trata a personal de servicio, a empleados junior, a cualquiera que considera inferior. Siempre me pregunté cuándo alcanzaría un punto de ruptura. Victoria sintió cada palabra como una puñalada. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Lo habría escuchado? Carmen preguntó simplemente, y Victoria se dio cuenta de que tenía razón. Nunca habría aceptado críticas de su asistente. Probablemente no, Victoria admitió. Pero quizás ahora pueda escuchar. Carmen sugirió suavemente. Quizás esto es una oportunidad para reflexionar y cambiar, si realmente quiere hacerlo. Después de colgar con Carmen, Victoria se duchó y se vistió para el trabajo con una sensación de temor que nunca había experimentado antes. Durante años había caminado hacia su oficina con confianza absoluta, sabiendo que era la persona más poderosa en la habitación. Hoy, por primera vez, se preguntaba cómo la verían sus empleados. La respuesta llegó cuando entró al edificio de Mendoza Pharma. Los empleados que normalmente la saludaban con respeto deferencial, ahora la miraban con expresiones que variaban entre lástima, juicio y algo que parecía satisfacción de que finalmente hubiera recibido su merecido. Victoria mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hacia los ascensores, pero podía sentir cada mirada, cada susurro a su espalda. Por primera vez en su vida, entendió cómo se sentía estar en el extremo receptor de juicio público. Su día empeoró cuando llegó a su oficina. En su escritorio había una pila de mensajes de medios, solicitando entrevistas, declaraciones de organizaciones de trabajadores criticando su comportamiento y, lo más doloroso, una carta escrita a mano de uno de sus empleados de limpieza. Victoria abrió la carta con manos temblorosas y leyó. Señora Mendoza, vi el video de lo que sucedió en el restaurante. He trabajado limpiando su oficina durante 8 años. Y usted nunca me ha mirado a los ojos ni una sola vez. Nunca ha preguntado mi nombre. Cuando me cruzo con usted en los pasillos, me aparto como si fuera invisible porque he aprendido que así es como usted prefiere que sea. Después de ver ese video, finalmente entiendo que no es personal. Así trata a todos los que considera inferiores. Y eso, de alguna manera, hace que sea aún más triste. Espero que aprenda algo de esta experiencia. No por usted, sino por todas las personas que tiene que encontrar en su camino a la oficina cada día y que merecen ser tratadas como seres humanos. María González, personal de limpieza nocturno. Victoria leyó la carta 3 veces,
sintiendo cada palabra como un martillazo en su conciencia. María González. Había trabajado en su edificio durante 8 años y Victoria ni siquiera sabía su nombre. ¿Cuántas otras Marías había en su vida? ¿Cuántas personas la habían servido, ayudado, facilitado su éxito, solo para ser tratadas como muebles en lugar de seres humanos? Por primera vez en décadas, Victoria se permitió ver realmente la imagen que había estado construyendo de sí misma, y no le gustó nada de lo que vio. Su intercom sonó. Señora Mendoza. La voz de Carmen sonaba tensa. Tiene una visita. Federico Castillo está aquí para verla. Victoria sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Federico estaba aquí. El hombre que había expuesto su crueldad ante toda la ciudad había venido a su oficina. Hazlo pasar, Victoria murmuró, su voz apenas funcionando. Cuando Federico entró a su oficina, Victoria se quedó sin aliento por el contraste entre el hombre que había servido su mesa la noche anterior y el CEO que ahora estaba frente a ella. Llevaba un traje hecho a medida que probablemente costaba tanto como uno de los suyos. Su postura irradiaba autoridad tranquila, y sus ojos, esos mismos ojos que había mirado con desprecio ayer, ahora la observaban con una mezcla de compasión y determinación. Señor Castillo. Victoria se puso de pie, su voz temblorosa. No esperaba. ¿Qué está haciendo aquí? Señora Mendoza. Federico respondió con la misma cortesía profesional que había demostrado como camarero. Vine a ofrecerle algo que creo que necesita. ¿Qué? Victoria preguntó, genuinamente confundida. Una segunda oportunidad. Federico dijo simplemente. Y con esas 3 palabras, la vida de Victoria Mendoza comenzó a cambiar de maneras que nunca podría haber anticipado. Capítulo 2. La transformación. Victoria miró a Federico Castillo con una mezcla de confusión, sospecha y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Durante las últimas 18 horas, había experimentado la humillación más profunda de su vida. Había perdido el respeto de su padre, había visto su reputación destrozada públicamente, y se había visto forzada a confrontar la verdad brutal sobre quién se había convertido. Y ahora, el hombre responsable de toda esa humillación estaba parado en su oficina, ofreciendo ¿una segunda oportunidad? ¿Por qué? Victoria preguntó, su voz apenas más que un susurro. Después de lo que te hice, después de cómo te traté, ¿por qué me ofrecerías una segunda oportunidad? Federico se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Victoria sin esperar invitación, un gesto que normalmente habría enfurecido a Victoria, pero que ahora parecía perfectamente apropiado, dada la dinámica de poder invertida. Porque hace 30 años, Federico comenzó, su voz cargada con el peso de la memoria, yo era muy parecido a usted. Victoria parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Qué? Cuando comencé a tener éxito en el negocio de restaurantes, cuando el dinero empezó a fluir y el poder llegó, me volví exactamente como lo que vi en usted anoche. Federico continuó, mirando por las ventanas del piso hacia la ciudad abajo. Arrogante, cruel con quienes consideraba inferiores, convencido de que mi éxito financiero me hacía mejor persona que otros. ¿Tú? Victoria no podía imaginar al hombre tranquilo y digno frente a ella, comportándose de la manera que ella lo había hecho. Yo, Federico confirmó. Era peor, de hecho. Despedí empleados por errores mínimos, grité a chefs hasta que lloraron, traté a mi personal como esclavos en lugar de colaboradores. Me convencí de que era necesario para el éxito, que ser temido era lo mismo que ser respetado. ¿Qué cambió? Victoria preguntó, inclinándose hacia adelante a pesar de sí misma. Federico sonrió con tristeza. Mi hija. Sofía tenía 12 años cuando me escuchó gritando a uno de mis chefs en casa durante una cena que habíamos organizado. Después de que todos los invitados se fueron, ella vino a mi oficina y me preguntó, «Papá, ¿por qué tratas a la gente de esa manera?» Victoria sintió un nudo formándose en su garganta mientras Federico continuaba. Le dije lo que pensé que era la verdad, que así es como se hace negocios, que el éxito requiere dureza, que no podía ser blando si quería construir un imperio. Sofía me miró durante un largo momento y luego dijo, «No quiero que seas exitoso si eso significa que pierdes tu bondad. Preferiría que fueras pobre y amable que rico y cruel». Las palabras resonaron en la oficina como una campana. Victoria sintió lágrimas formándose en sus ojos al imaginar a una niña de 12 años diciendo algo tan profundamente sabio. «¿Y qué hiciste?», Victoria preguntó. «Al principio,
Nada. Federico admitió honestamente. Me dije que mi hija era demasiado joven para entender el mundo real, pero sus palabras me persiguieron. Comencé a ver mi comportamiento de manera diferente. Comencé a notar las caras de los empleados cuando entraba a una habitación. No era respeto lo que veía, era miedo. Y me di cuenta de que había construido un imperio, pero había perdido mi humanidad en el proceso. ¿Cómo cambiaste?, Victoria preguntó, su voz urgente. Porque si este hombre había logrado transformarse, tal vez había esperanza para ella también. No fue instantáneo, Federico advirtió. Fue un proceso largo y doloroso de desaprender comportamientos que había desarrollado durante años. Comencé trabajando anónimamente en mis propios restaurantes, como lo hice anoche. Quería experimentar cómo era estar del otro lado, ser el que servía en lugar del servido. ¿Y eso ayudó? Revolucionó mi perspectiva completamente. Federico respondió. Cuando eres camarero, experimentas toda la gama de humanidad. Ves a personas en sus mejores momentos, celebrando aniversarios, cerrando negocios, compartiendo momentos especiales, pero también ves a personas en sus peores momentos, como presencié con usted anoche. Victoria se encogió ante el recordatorio, pero se obligó a seguir escuchando. Aprendí que la manera en que alguien trata a personas que no pueden hacer nada por ellos, camareros, empleados de limpieza, conductores, revela su verdadero carácter más que cualquier logro empresarial. Federico continuó. Y aprendí que el verdadero poder no viene de la capacidad de intimidar, sino de la capacidad de elevar a otros. Pero anoche, Victoria dijo lentamente, cuando me echaste del restaurante, ¿eso no fue usar tu poder para humillarme? Buena pregunta. Federico asintió con aprobación. Y la he considerado cuidadosamente. La diferencia es que yo te eché para proteger a mi personal de más abuso, no para satisfacer mi ego. El uso ético del poder es para crear límites que protejan a otros, no para crear jerarquías que los hieran. Victoria procesó esto en silencio durante un momento. Dijiste que viniste a ofrecerme una segunda oportunidad. ¿Qué significa eso exactamente? Federico se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en los de Victoria con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada en un nivel profundo. Significa que creo en la capacidad humana para cambiar. Creo que la persona que vi anoche, la arrogante, la cruel, no es necesariamente quien eres en tu núcleo. Creo que es quien te has convertido, y que hay una diferencia. ¿Y si te equivocas?, Victoria preguntó. ¿Y si esa persona cruel es realmente quien soy? Entonces esta conversación termina aquí y seguimos nuestros caminos separados. Federico respondió honestamente. Pero no lo creo, porque la persona verdaderamente cruel no habría pasado la noche llorando y leyendo mensajes de empleados que nunca supo que existían. La persona verdaderamente cruel habría contratado abogados y relaciones públicas para controlar el daño. No se habría sentado en soledad reflexionando sobre quién se ha convertido. Victoria se quedó sin aliento. ¿Cómo sabes? Tengo contactos. Federico sonrió ligeramente. Y porque reconozco los signos de alguien pasando por el mismo despertar doloroso que yo experimenté hace 30 años. Victoria sintió como si todas sus defensas, todas las paredes que había construido cuidadosamente durante años, se estuvieran desmoronando. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Primero, Federico dijo, necesitas entender que esta no será una transformación rápida o fácil. Cambiar comportamientos arraigados durante décadas requiere trabajo consciente y constante. Habrá momentos en que querrás volver a tus patrones antiguos, porque son más cómodos. Entiendo. Victoria asintió. Segundo, necesitas estar dispuesta a ser humilde. Y no me refiero a la falsa humildad que las personas poderosas a veces adoptan como estrategia de relaciones públicas. Me refiero a humildad real. Reconocer que no tienes todas las respuestas, que puedes aprender de cualquiera sin importar su posición, que tu valor como persona no está determinado por tu cuenta bancaria o título corporativo. Cada palabra era como una aguja pinchando el ego de Victoria, pero se obligó a escuchar sin interrumpir. Tercero, y esto es lo más importante, Federico continuó, necesitas estar dispuesta a hacer el trabajo de reparación. No puedes simplemente declarar que has cambiado y esperar que todos lo acepten. Necesitas demostrar el cambio a través de acciones consistentes durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de acciones?, Victoria preguntó. Esa es la pregunta correcta. Federico sonrió.
Y tengo una propuesta que puede ayudar a responderla. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso en el escritorio entre ellos. Victoria lo miró con curiosidad, pero no lo abrió todavía. Durante los próximos 3 meses, Federico explicó, te propongo que trabajes directamente en la industria de servicios. No como Victoria Mendoza, CEO de Mendoza Pharma. Como Victoria Martínez, una mujer común buscando trabajo. Victoria sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Qué? ¿Trabajar en servicios? Pero mi empresa, tu asistente Carmen es más que capaz de manejar operaciones diarias durante 3 meses. Federico interrumpió. De hecho, darle esa oportunidad podría revelar liderazgo que has estado reprimiendo. Pero ese no es el punto principal. ¿Cuál es el punto? Victoria preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. El punto es que necesitas experimentar el mundo desde la perspectiva de las personas que has estado despreciando durante años. Necesitas saber cómo se siente ser tratada como invisible, como menos que humana, como si tu valor estuviera completamente determinado por tu función en lugar de tu humanidad. No puedo simplemente dejar mi empresa durante 3 meses, Victoria protestó débilmente. ¿No puedes? ¿O no quieres? Federico preguntó. Porque sospecho que lo que realmente te asusta no es dejar la empresa, sino dejar la identidad que has construido alrededor de ser la CEO poderosa. La observación golpeó tan cerca de la verdad que Victoria sintió que le faltaba el aire. ¿Y si acepto esta propuesta ridícula? ¿Qué ganas tú? Yo gano la satisfacción de ayudar a alguien a encontrar su humanidad nuevamente, Federico respondió simplemente. Y potencialmente, la industria gana una líder empresarial que entiende realmente lo que significa servir a otros en lugar de solo servirte a ti misma. Victoria miró el sobre en su escritorio durante un largo momento. Sabía que abrirlo significaría aceptar el desafío, aceptar que necesitaba cambiar fundamentalmente. Pero también sabía que si no lo abría, si dejaba que esta oportunidad pasara, probablemente continuaría el resto de su vida siendo la misma persona cruel que había sido expuesta ante toda España la noche anterior. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una simple tarjeta con una dirección en uno de los barrios más humildes de Madrid y una nota escrita a mano. Restaurante La Esperanza. Lunes 8 de a.m. Pregunta por Rosa. Ella espera a una nueva ayudante de cocina llamada Victoria Martínez. Victoria miró a Federico con incredulidad. ¿Ayudante de cocina? ¿Ni siquiera camarera? Las camareras interactúan con clientes, Federico explicó. Quiero que comiences en la cocina, donde el trabajo es más duro y menos glamoroso, donde verás cómo funciona realmente un restaurante desde el interior. Y si acepto esto, ¿qué obtengo a cambio? Victoria preguntó, su mente empresarial todavía buscando el ángulo transaccional. Federico se puso de pie, preparándose para irse. Obtienes la oportunidad de convertirte en la persona que podrías haber sido si no hubieras permitido que el éxito te corrompiera. Obtienes la oportunidad de mirar a tu padre a los ojos nuevamente sin vergüenza. Obtienes la oportunidad de ser alguien que tu yo más joven reconocería y respetaría. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. La pregunta real, Victoria, no es qué obtienes a cambio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer el trabajo necesario para recuperar tu humanidad? Porque eso no tiene precio. Después de que Federico se fue, Victoria se quedó sola en su oficina, mirando la tarjeta en su mano. Toda su vida había sido sobre acumular poder, demostrar superioridad, construir imperios. Y ahora, este hombre le estaba pidiendo que dejara todo eso para trabajar como ayudante de cocina en un restaurante de barrio. Era la propuesta más ridícula que había escuchado en su vida. Era completamente irracional desde una perspectiva empresarial. Podría dañar aún más su reputación si la gente descubría que la CEO de Mendoza Pharma estaba lavando platos en un restaurante humilde. Y sin embargo, mientras Victoria miraba por las ventanas hacia la ciudad donde había construido su imperio de arrogancia, se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Su reputación ya estaba arruinada. Su padre estaba decepcionado. Sus empleados la temían pero no la respetaban. Había alcanzado la cima del éxito financiero pero se sentía más vacía que nunca. Por primera vez en décadas, Victoria Mendoza tomó una decisión que no estaba motivada por ambición, poder o ganancia financiera. Tomó una decisión motivada por algo mucho más simple y mucho más difícil: el deseo de convertirse en una mejor persona.
Llamó a Carmen a través del intercom. «Carmen, entra por favor». Cuando su asistente entró, Victoria notó algo que nunca había observado antes. Carmen era una mujer hermosa, con ojos inteligentes que habían estado escondidos detrás de gafas prácticas, y una postura que sugería que había estado haciendo pequeña a sí misma durante años para no amenazar el ego de Victoria. «Carmen», Victoria comenzó, su voz menos autoritaria que de costumbre, «necesito pedirte algo importante». «¿Ah, sí, señora Mendoza?» «Primero, llámame Victoria, al menos cuando estemos solas. Hemos trabajado juntas durante 15 años y nunca te he dado permiso de ser menos formal, lo cual fue ridículo de mi parte». Carmen parpadeó con sorpresa pero asintió. «Está bien, Victoria. Segundo, necesito que manejes las operaciones diarias de la empresa durante los próximos 3 meses. Yo estaré ausente». «¿Ausente? ¿Estás enferma?» Carmen parecía genuinamente preocupada. «No exactamente», Victoria admitió. «Estoy trabajando en algo personal, algo que debería haber hecho hace años. Pero necesito tu ayuda para que esto funcione». Carmen la estudió durante un momento largo. «¿Esto tiene que ver con lo que pasó anoche en el restaurante?» «Todo tiene que ver con eso», Victoria respondió honestamente. «Carmen, durante 15 años has trabajado para mí, y probablemente me has visto en mis peores momentos. ¿Puedo preguntarte algo con honestidad absoluta?» «Por supuesto. ¿Soy tan mala como el video hace parecer?» Carmen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Eres brillante en los negocios, eres estratégica, inteligente y has construido una empresa extraordinaria. Pero sí, en términos de cómo tratas a las personas, lo que vi en ese video no fue sorprendente. Fue simplemente la primera vez que fue capturado en cámara». La honestidad brutal de la respuesta dolió, pero Victoria la agradeció. «Gracias por tu honestidad. Y lo siento. Siento haberte tratado como una extensión de mi agenda en lugar de como una persona con su propia vida, sueños y valor». Carmen se quedó sin palabras, claramente no esperando una disculpa de Victoria Mendoza. «¿Puedes hacer esto?», Victoria preguntó. «¿Puedes manejar la empresa durante 3 meses mientras trabajo en convertirme en alguien mejor?» Carmen se enderezó, y Victoria vio un destello de algo en sus ojos que nunca había visto antes. Confianza genuina. «Puedo hacerlo. De hecho, tengo ideas sobre mejoras operativas que he estado guardando durante años, porque nunca sentí que me escucharías». «Entonces este es tu momento», Victoria dijo. «Implementa esas ideas. Lidera como sabes que se debe liderar. Y si soy honesta, probablemente descubrirás que puedes hacer el trabajo mejor que yo, porque realmente te importan las personas». Ese fin de semana, Victoria hizo algo que no había hecho en años. Se desconectó completamente de su vida de SEO. No revisó correos electrónicos, no atendió llamadas de negocios, no leyó reportes financieros. En lugar de eso, se sentó en su penthouse vacío y reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. Recordó a la Victoria de 25 años, recién graduada de la escuela de negocios, llena de ambición, pero también de idealismo. Había querido construir una empresa farmacéutica que realmente ayudara a las personas, que hiciera medicinas asequibles, que priorizara el bienestar de los pacientes sobre las ganancias. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo la ambición saludable se había transformado en codicia? ¿Cuándo el impulso de éxito se había convertido en la necesidad de demostrar superioridad constantemente? No había sido un momento único, se dio cuenta. Había sido una serie de pequeñas decisiones, cada una justificada como necesaria para el negocio. Despedir a un empleado que había cometido un error honesto en lugar de entrenarlo. Gritar a un subordinado que había desafiado una decisión en lugar de escuchar su perspectiva. Tratar al personal de servicio como invisible porque así es como las personas exitosas se comportan. Cada pequeña crueldad había sido un ladrillo en la pared que había construido alrededor de su humanidad, hasta que se había vuelto tan gruesa que había olvidado que alguna vez había sido diferente. El domingo por la noche, Victoria se cortó el cabello ella misma en un estilo simple, se quitó las uñas acrílicas que habían sido su firma durante años y empacó una pequeña bolsa con ropa práctica. Se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que miraba hacia atrás. Sin el maquillaje elaborado, la ropa de diseñador, las joyas caras, simplemente parecía normal. Y por primera vez en años, eso no le pareció algo malo. El lunes a las 7:45 am,
Victoria se paró frente al restaurante La Esperanza, en uno de los barrios más humildes de Madrid. No era el tipo de lugar que normalmente visitaría. La pintura exterior estaba descascarada, las ventanas necesitaban limpieza, y el menú publicado afuera anunciaba comidas por 5 euros, el precio de una taza de café en los lugares que normalmente frecuentaba. Pero cuando abrió la puerta, fue golpeada por algo que no había experimentado en años: el olor de comida casera real, el sonido de conversación genuina y una atmósfera de comunidad que sus restaurantes de lujo nunca habían capturado. ¿Puedo ayudarte?, una voz cálida preguntó. Victoria se volteó para ver a una mujer de unos 50 años, con delantal manchado y sonrisa genuina. «Soy Rosa, la dueña». «Soy Victoria Martínez», Victoria dijo, casi tropezando con el apellido falso. «Federico Castillo dijo que podría necesitar ayuda en la cocina». Rosa estudió a Victoria durante un momento largo, sus ojos astutos tomando nota de las manos que claramente nunca habían hecho trabajo manual duro, la postura que todavía gritaba privilegio, a pesar de la ropa simple. Pero no dijo nada sobre estas observaciones. «Federico me dijo que vendrías», Rosa asintió. «También me dijo que eres alguien que necesita aprender algunas lecciones importantes sobre humildad y trabajo duro». Victoria sintió su cara enrojecer, pero se obligó a asentir. «Es cierto». «Bien». Rosa sonrió. «La honestidad es un buen comienzo. Ven, te mostraré la cocina». Lo que siguió fueron las 3 horas más difíciles de la vida de Victoria. Rosa la puso inmediatamente a trabajar lavando platos, no con lavavajillas automático como en su penthouse, sino en un fregadero grande con agua tan caliente que enrojeció sus manos inmediatamente. «Cada plato debe estar impecable», Rosa instruyó. «Nuestros clientes pueden no tener mucho dinero, pero merecen comida servida en platos perfectamente limpios». Victoria asintió y comenzó a trabajar. En cuestión de minutos, sus brazos dolían. En 1 hora, su espalda gritaba de dolor. Para la 3ª hora, sus manos estaban agrietadas y sangrando ligeramente de la combinación de agua caliente, jabón áspero y movimientos repetitivos. «¿Necesitas un descanso?», Rosa preguntó, notando que Victoria estaba luchando. «No», Victoria respondió apretando los dientes. «Puedo hacerlo». «El orgullo es bueno», Rosa observó. «Pero no necesitas demostrar nada. Todos necesitamos descansos». Era una lección simple pero profunda. Pedir ayuda no era debilidad. Victoria, quien había construido toda su identidad alrededor de nunca mostrar vulnerabilidad, se encontró diciendo: «Sí, por favor, un descanso sería bueno». Durante el descanso, Victoria observó el restaurante desde la cocina. Los clientes eran trabajadores de construcción, empleadas domésticas, conductores de autobús, personas que probablemente vivían con presupuestos mensuales que Victoria gastaba en un solo par de zapatos. Pero había algo en ellos que le faltaba a los clientes ricos de sus restaurantes habituales: autenticidad, conexión real, risas que no estaban calculadas para impresionar a otros. «¿Ves algo interesante?», Rosa preguntó, uniéndose a ella con 2 tazas de café. «Veo felicidad», Victoria respondió honestamente. «Felicidad real. Mis clientes no tienen mucho», Rosa explicó, «pero tienen comunidad, tienen conexiones reales. No vienen aquí solo por la comida. Vienen porque este es un lugar donde son vistos, donde importan, donde alguien pregunta sobre sus familias y realmente escucha la respuesta». «¿Cómo lo haces?», Victoria preguntó. «¿Cómo recuerdas todos sus nombres, sus historias?». «Porque me importan», Rosa respondió simplemente. «No son solo clientes o fuentes de ingresos, son personas. Y cuando realmente ves a las personas como personas, recordar detalles sobre ellas se vuelve natural». Era otra lección que Victoria necesitaba desesperadamente aprender. Durante años había tratado a las personas como funciones: el camarero, el chófer, la asistente, en lugar de como individuos con vidas completas y complejas. Cuando su turno terminó a las 3 p.m., Victoria estaba físicamente exhausta de una manera que nunca había experimentado. Sus músculos dolían, sus manos estaban destrozadas, su ropa estaba empapada de sudor y agua de lavar platos. Pero también había algo más, algo inesperado: una satisfacción de haber hecho trabajo honesto con sus propias manos. «Hiciste bien para tu primer día», Rosa dijo, entregándole 50 euros en efectivo. «Te veo mañana a las 8». Victoria miró los 50 euros,
menos de lo que normalmente dejaba de propina en un almuerzo de negocios, y se dio cuenta de que había trabajado 7 horas duras por dinero que ella consideraría insignificante. Para Rosa y sus empleados, este era salario real que pagaba alquiler, comida, facturas. «Rosa», Victoria dijo mientras se preparaba para irse. «Gracias por darme esta oportunidad. No me agradezcas todavía». Rosa sonrió. «Los próximos 3 meses van a ser los más difíciles de tu vida. Pero si te quedas, si haces el trabajo, aprenderás lecciones que ninguna escuela de negocios podría enseñarte». Durante las siguientes semanas, Victoria cayó en una rutina completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Se despertaba a las 6 a.m., tomaba el metro público, algo que no había hecho en 20 años. Llegaba al restaurante a las 8 a.m. y trabajaba hasta las 3 p.m. haciendo todo tipo de tareas, lavando platos, pelando papas, limpiando pisos, preparando ingredientes. El trabajo era físicamente agotador, y más de una vez Victoria consideró abandonar. Pero cada vez que estaba a punto de renunciar, algo sucedía que le recordaba por qué estaba haciendo esto. Una tarde, vio a Rosa servir comida gratis a una madre soltera que claramente no tenía dinero para pagar. «No te preocupes por el pago hoy», Rosa le dijo suavemente. «Tus hijos necesitan comer. Puedes pagar cuando tengas trabajo». Victoria se dio cuenta de que Rosa hacía esto regularmente, sacrificando sus propias ganancias mínimas para asegurar que nadie en su vecindario pasara hambre. Era un tipo de poder completamente diferente al que Victoria había ejercido. El poder de la compasión, no del control. Otra tarde, uno de los cocineros, Miguel, cometió un error grave que quemó completamente un pedido grande. Victoria esperaba que Rosa explotara. Eso es lo que ella habría hecho. En lugar de eso, Rosa puso una mano en el hombro de Miguel y dijo: «Todos cometemos errores. Aprendamos de este y sigamos adelante». Eran lecciones constantes en un tipo diferente de liderazgo, un tipo que Victoria nunca había considerado porque estaba demasiado obsesionada con demostrar dominancia. La verdadera transformación de Victoria comenzó en su 3ª semana, cuando Rosa la promovió de lavar platos a ayudar a servir clientes. «Es hora de que practiques interactuar con personas», Rosa explicó. Victoria sintió náuseas ante la idea. ¿Qué pasaba si alguien la reconocía? ¿Qué pasaba si uno de los clientes la trataba de la manera que ella había tratado a camareros durante años? Su primera mesa fue un grupo de trabajadores de construcción, hombres con manos callosas y ropa manchada de cemento. El Victoria anterior los habría mirado con desprecio. Ahora, después de semanas trabajando con sus manos, podía ver el esfuerzo físico que representaban esas manchas. «Buenos días», Victoria dijo, su voz menos segura que cuando había ordenado a empleados corporativos. «¿Qué les gustaría ordenar?» «El menú del día está bien», uno de los hombres respondió, apenas mirándola. «Y agua, por favor». Era un momento simple, ordinario, pero significó todo para Victoria. Este hombre no la había mirado con miedo como sus empleados lo hacían. No la había tratado con el respeto artificial reservado para los ricos. La había tratado como una camarera normal haciendo su trabajo, ni mejor ni peor que cualquier otra persona. Era el anonimato más liberador que Victoria había experimentado en décadas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en su 6ª semana, cuando un cliente particularmente difícil llegó al restaurante. Era un hombre de negocios, claramente acostumbrado a servicios de lujo, quien cometió el error de venir al restaurante La Esperanza y esperar el mismo trato que recibiría en el Palacio de Cristal. «¡Este plato está frío!», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que otros clientes se sobresaltaron. «¿Qué tipo de establecimiento de 3ª clase están manejando aquí?». Victoria sintió algo familiar surgiendo en su pecho. Ira, indignación, el impulso de poner a este hombre en su lugar. Pero mientras se acercaba a la mesa, se dio cuenta de algo que la detuvo en seco. Ella había sido exactamente como este hombre. Había hecho exactamente este tipo de escena. Había tratado a camareros exactamente de esta manera, creyendo que su dinero le daba el derecho de ser cruel. «Señor», Victoria dijo, manteniendo su voz calmada a pesar de la tormenta de emociones que sentía. «Lamento mucho que su plato no esté a la temperatura correcta. Permítame traerle uno nuevo inmediatamente, y por supuesto, la comida será cortesía de la casa». «Más vale que sea gratis».
El hombre gruñó. Y cuando traiga el nuevo plato, asegúrate de que esté caliente. ¿O es eso demasiado difícil de entender para una camarera simple? Cada palabra era como un espejo reflejando su comportamiento pasado de vuelta a ella. Victoria sintió lágrimas amenazando con derramarse, pero se las tragó, y simplemente asintió. Lo entiendo perfectamente, señor. Volveré enseguida. En la cocina, mientras esperaba el nuevo plato, Victoria se encontró temblando. Rosa notó su angustia y se acercó. ¿Ese cliente te está dando problemas? No más de los que me merezco. Victoria respondió honestamente. ¿Qué quieres decir? Victoria miró a Rosa. Esta mujer que había sido tan paciente con ella durante las últimas 6 semanas sin saber realmente quién era, y tomó una decisión. Rosa, hay algo que necesitas saber sobre mí. Durante los siguientes 20 minutos, Victoria le contó todo a Rosa. Quién era realmente, lo que había hecho en el Palacio de Cristal, por qué Federico la había enviado aquí. Esperaba juicio, ira, quizás incluso ser despedida. En lugar de eso, Rosa la escuchó en silencio y luego asintió lentamente. Lo sabía. ¿Qué? Victoria estaba genuinamente sorprendida. Sabía que eras alguien escondiendo algo desde el primer día, Rosa explicó. Tus manos eran demasiado suaves, tu postura demasiado refinada, tu manera de hablar demasiado educada. Pero Federico me pidió que te diera una oportunidad sin prejuicio, así que eso hice. ¿Y ahora que sabes la verdad? Victoria preguntó, su voz temblorosa. Ahora sé que has estado trabajando duro durante 6 semanas para cambiar, Rosa respondió. Y eso importa más que quién eras antes. La pregunta es, ¿vas a continuar este viaje de transformación o vas a volver a tus viejos hábitos cuando esto termine? No lo sé, Victoria admitió honestamente. Pero quiero ser mejor. Necesito ser mejor. Entonces continúa, Rosa dijo simplemente. Un día a la vez. Una interacción a la vez. Un momento de elegir bondad sobre crueldad a la vez. Cuando Victoria regresó con el plato corregido para el cliente difícil, lo hizo con nueva perspectiva. Mientras colocaba el plato frente a él, en lugar de sentir ira o resentimiento, sintió compasión. Este hombre probablemente estaba infeliz. Probablemente usaba la crueldad para sentir poder en una vida donde se sentía impotente en otros aspectos. Aquí está su plato, señor, Victoria dijo con genuina calidez. Y por favor, acepte mis disculpas por el inconveniente. Esperamos que disfrute su comida. El hombre gruñó algo que podría haber sido gracias y comenzó a comer. No fue una gran reconciliación o momento transformador. Fue simplemente Victoria eligiendo responder a la crueldad con dignidad en lugar de con más crueldad. Y eso, se dio cuenta, era el corazón de la transformación real. No grandes gestos dramáticos, sino pequeñas elecciones consistentes de ser mejor. Una interacción a la vez. A medida que las semanas progresaban hacia los 3 meses completos, Victoria comenzó a notar cambios en sí misma que iban más allá del comportamiento superficial. Sus manos, una vez suaves y manicuradas, ahora estaban callosas y fuertes. Su cuerpo, una vez mantenido en forma con entrenadores personales caros, ahora estaba tonificado por trabajo físico real. Su mente, una vez constantemente corriendo con estrategias de negocios y cálculos de poder, ahora encontraba paz en la simplicidad del trabajo manual. Pero los cambios más profundos eran internos. Comenzó a ver a las personas, realmente verlas, de maneras que nunca había hecho antes. El conductor de metro que la llevaba al trabajo cada mañana tenía un nombre, Javier, y tenía 3 hijos en la universidad. La señora de limpieza en su edificio, que ella había ignorado durante años, se llamaba María, la misma que había escrito la carta, y resultó ser una poeta publicada en su tiempo libre. Cada persona que Victoria había tratado como invisible durante años era, descubrió, un universo completo de experiencias, sueños, luchas y triunfos. Y ella había perdido la oportunidad de conocer a miles de estos universos porque estaba demasiado consumida con su propio ego. En su 10ª semana en el restaurante La Esperanza, Victoria estaba sirviendo cuando un hombre mayor entró solo. Había algo familiar en él, y cuando se volvió, Victoria se dio cuenta con un sobresalto que era su padre, Emilio. Su primera reacción fue pánico. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo la había encontrado? Pero cuando sus ojos se encontraron, Victoria vio que su padre había venido específicamente a verla. «Hola, papá»,
Victoria murmuró, súbitamente consciente de su apariencia. El delantal manchado, el cabello sin estilo, las manos trabajadas. Victoria. Emilio respondió suavemente. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Victoria lo guió a una mesa en la esquina, lejos de otros clientes. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Federico me llamó, Emilio admitió. Me contó sobre el programa de 3 meses. Quería venir antes, pero él sugirió que te diera tiempo para hacer el trabajo. ¿Y qué piensas? Victoria preguntó, su voz vulnerable de una manera que no había sido desde que era niña. Emilio miró a su hija durante un largo momento, tomando nota de todos los cambios. Pienso que veo por primera vez en años a la hija que crié, la hija que se preocupaba por otros, que tenía empatía, que entendía que el éxito sin humanidad es solo una prisión dorada. Victoria sintió lágrimas derramándose por sus mejillas. Lo siento mucho, papá. Siento haberme convertido en alguien que no puedes reconocer. Siento haberte decepcionado. No estoy decepcionado ahora, Emilio dijo, alcanzando su mano a través de la mesa. Estoy orgulloso de que tuviste el coraje de admitir que necesitabas cambiar. Orgulloso de que estás haciendo el trabajo duro de transformación. Orgulloso de que mi hija está encontrando su camino de regreso a quien realmente es. Padre e hija hablaron durante 2 horas mientras Victoria trabajaba entre conversaciones, sirviéndole comida a su padre del humilde menú del restaurante. Y Emilio, quien había cenado en los restaurantes más lujosos del mundo, declaró que fue la mejor comida que había tenido en años. No por la sofisticación culinaria, sino porque se compartió con amor y servida por una hija que estaba finalmente convirtiéndose en la persona que tenía el potencial de ser. Cuando llegó el último día del programa de 3 meses de Victoria, Rosa organizó una pequeña celebración en el restaurante. Los empleados regulares, los clientes habituales, e incluso algunos de los trabajadores de construcción que habían sido sus primeros clientes, se reunieron para despedirse de Victoria Martínez. Has sido la mejor ayudante de cocina que hemos tenido, Miguel dijo con una sonrisa. Principalmente porque eres la única que no se quejó cuando le pedimos que limpiara el baño. Todos se rieron, incluyendo Victoria, quien recordaba vívidamente el horror de esa primera vez que Rosa le había pedido que limpiara los baños del restaurante. Para la Victoria anterior, habría sido impensable. Para la Victoria actual, había sido otra lección necesaria en humildad. Quiero agradecerles a todos, Victoria dijo, poniéndose de pie para dirigirse al grupo pequeño. Cuando vine aquí hace 3 meses, era una persona quebrada disfrazada de mujer exitosa. Había perdido completamente mi humanidad en la búsqueda de poder y dinero. Ustedes, todos ustedes me mostraron lo que realmente significa ser rico. Rosa, Victoria continuó, volviéndose hacia la dueña que se había convertido en su mentora. Me enseñaste que el liderazgo real no es sobre intimidación sino sobre elevación. Miguel, me mostraste que la paciencia con los errores de otros es más poderosa que la crítica. Juana, Victoria miró hacia una de las camareras mayores. Me enseñaste que la dignidad no tiene nada que ver con el trabajo que haces, sino con cómo lo haces. Y todos ustedes, Victoria gesticuló hacia los clientes regulares, me recordaron que las conexiones humanas reales, el tipo que se forman alrededor de mesas compartidas y conversaciones genuinas, son más valiosas que todas las transacciones corporativas que alguna vez cerré. Hubo aplausos, abrazos y más de algunas lágrimas. Cuando la celebración terminó y Victoria se preparaba para irse por última vez, Rosa la detuvo en la puerta. Victoria, Rosa dijo suavemente, el trabajo real comienza ahora. Es una cosa cambiar cuando estás en un ambiente protegido donde todos conocen tu historia. Es otra cosa mantener ese cambio cuando regresas a tu mundo anterior. Lo sé, Victoria asintió. Tengo miedo de que vuelva a caer en viejos patrones. Tendrás momentos donde querrás volver a tus viejas formas, Rosa admitió. Pero la diferencia es que ahora conoces una mejor manera. Y siempre que te sientas tentada de tratar a alguien con crueldad, recuerda, esa persona podría ser exactamente como eras tú cuando llegaste aquí, quebrada, perdida, buscando un camino de regreso a su humanidad. Esas palabras permanecieron con Victoria mientras tomaba el metro de regreso a su distrito. Subía al penthouse que había estado vacío durante 3 meses y se preparaba para regresar a Mendoza Pharma
como una persona completamente diferente. El lunes siguiente, Victoria Mendoza regresó a su oficina por primera vez en 3 meses. Pero la mujer que entró a ese edificio era fundamentalmente diferente a la que había salido. Llevaba ropa simple pero profesional, no los trajes de diseñador de antes. Su cabello estaba en un estilo práctico, sin el estilo elaborado de antes. Sus uñas eran cortas y prácticas, capaces de trabajo real, pero los cambios más profundos eran invisibles. Cuando entró al vestíbulo, en lugar de caminar directamente hacia los ascensores ejecutivos como siempre había hecho, Victoria se detuvo en el mostrador de seguridad. «Buenos días, Carlos», dijo al guardia de seguridad que había estado trabajando allí durante 5 años, pero con quien nunca había tenido una conversación real. Carlos la miró con sorpresa. «Señora Mendoza, ¿usted sabe mi nombre?» «Debería haberlo sabido hace años», Victoria respondió honestamente. «Llegas a las 6 a.m. cada día, lo cual significa que probablemente te levantas a las 4:30. Eso es dedicación real, y nunca te agradecí por eso». Carlos parpadeó con asombro, mientras Victoria continuaba hacia los ascensores. En el camino hacia su oficina en el piso superior, hizo lo que nunca había hecho antes. Se detuvo en cada piso, saludando a empleados por nombre, los que conocía, o presentándose genuinamente, los que no, preguntando sobre sus familias, escuchando realmente las respuestas. Para cuando llegó a su oficina, habían pasado 45 minutos, tiempo que la Victoria anterior habría considerado desperdiciado. Pero la Victoria nueva entendía que era la inversión más importante que podía hacer, en la humanidad de las personas que hacían posible su empresa. Carmen estaba esperándola en su oficina con reportes sobre los 3 meses de operaciones. «Victoria», Carmen comenzó profesionalmente, pero luego su voz se quebró emocionalmente. «No puedo creer que realmente lo hiciste, que realmente tomaste 3 meses para esto. ¿Cómo fue todo aquí?», Victoria preguntó, sentándose no detrás de su escritorio sino en una silla al lado de Carmen. Un cambio sutil pero significativo de dinámica de poder. «Bien», Carmen respondió, y luego se corrigió. «Mejor que bien. Sin la atmósfera de miedo constante, los empleados fueron más creativos, más colaborativos. La productividad en realidad aumentó 23%. Victoria sintió una punzada de algo que podría haber sido ego herido, pero la transformó inmediatamente en curiosidad genuina. «Eso es extraordinario. ¿Qué cambios hiciste?» «Principalmente escuché», Carmen admitió. «Escuché lo que los empleados habían estado tratando de decirte durante años. Implementé sus sugerencias para mejoras de procesos. Les di crédito por sus ideas. Les traté como socios intelectuales en lugar de subordinados que debían obedecer órdenes sin cuestionar. En otras palabras», Victoria dijo con una sonrisa triste, «hiciste exactamente lo opuesto de lo que yo había estado haciendo». «Sí», Carmen dijo honestamente, «y funcionó. Entonces continuemos haciéndolo de esa manera», Victoria respondió. «Carmen, quiero que continúes como directora de operaciones diarias. Yo voy a tomar un papel diferente en la empresa, más enfocado en visión estratégica y cultura corporativa, menos en controlar cada decisión. ¿Estás segura?», Carmen preguntó con cautela. «Completamente segura», Victoria respondió. «He aprendido que el liderazgo real no es sobre controlar todo, sino sobre empoderar a personas talentosas para hacer su mejor trabajo». Durante las siguientes semanas, Victoria implementó cambios sistemáticos en Mendoza Pharma que reflejaban su transformación personal. Estableció un programa donde ejecutivos, incluyéndose a sí misma, tenían que pasar una semana cada trimestre trabajando en posiciones de nivel de entrada en la empresa. No para espiar a los empleados, sino para entender realmente cómo funcionaba el negocio desde todos los niveles. Creó comités de empleados con representación de todos los niveles de la organización que tenían poder real para proponer e implementar cambios, no solo comités de títere que daban la apariencia de voz sin sustancia real. Implementó revisiones de desempeño bidireccionales donde los subordinados podían calificar a sus supervisores anónimamente, y esas calificaciones afectaban promociones y bonos tanto como las métricas financieras tradicionales. Más importante aún, estableció una política de dignidad no negociable que declaraba que ningún empleado, sin importar su nivel, podía tratar a otro empleado con falta de respeto. Las violaciones tenían consecuencias reales,
incluyendo para ejecutivos de alto nivel. Los cambios no fueron universalmente populares. Algunos ejecutivos de la vieja guardia, que habían prosperado bajo el sistema anterior de intimidación y jerarquía rígida, resistieron abiertamente. Victoria tuvo que tomar decisiones difíciles, dejando ir a varios ejecutivos de alto nivel que se negaban a adaptarse a la nueva cultura. Pero algo notable comenzó a suceder. La moral de los empleados aumentó dramáticamente. La rotación de personal disminuyó a mínimos históricos. La productividad continuó aumentando. Y, sorprendentemente, la rentabilidad de la empresa también mejoró, desafiando la creencia de Victoria de que la crueldad era necesaria para el éxito empresarial. 6 meses después de su regreso, Victoria recibió una invitación para hablar en una conferencia de liderazgo sobre su transformación. Su primera reacción fue rechazar. No estaba lista para la atención pública. No estaba segura de que su cambio fuera lo suficientemente sustancial para compartir. Pero cuando discutió la invitación con Federico durante una de sus reuniones mensuales de seguimiento, él la alentó a aceptar. «Tu historia podría ayudar a otros», Federico argumentó. «Hay miles de líderes empresariales que están donde tú estabas, que han perdido su humanidad en la búsqueda de éxito. Escuchar que el cambio es posible podría inspirarlos a tomar sus propios viajes de transformación». Así que Victoria aceptó. Y cuando se paró en el escenario frente a 500 líderes empresariales, no contó una historia de éxito triunfal. Contó una historia de fracaso, humillación y la lenta, dolorosa reconstrucción de una humanidad que casi había destruido completamente. Hace un año, Victoria comenzó, su voz clara pero vulnerable. Era la CEO más arrogante y cruel de España. Traté a las personas como herramientas desechables. Usé mi poder para humillar, en lugar de elevar, y me convencí de que mi éxito financiero justificaba mi comportamiento atroz. Entonces hice algo tan espantoso que fue capturado en video y compartido millones de veces. Públicamente humillé a un camarero en un restaurante, exigiendo que se arrodillara ante mí. Resulta que ese camarero era Federico Castillo, CEO de un grupo de hospitalidad de 500 millones de euros que estaba trabajando anónimamente en su propio restaurante. Victoria hizo una pausa, dejando que la audiencia procesara la ironía. La humillación que experimenté esa noche fue devastadora. Pero lo que era peor fue la realización de que la persona cruel y arrogante en ese video era quien yo realmente me había convertido. No fue una aberración o un mal día. Era el resultado de años de pequeñas crueldades que había justificado como liderazgo fuerte. Federico me ofreció algo que no merecía, una segunda oportunidad. Me desafió a pasar 3 meses trabajando en la industria de servicios, no como Victoria Mendoza la CEO, sino como Victoria Martínez, una ayudante de cocina en un restaurante de barrio. Victoria continuó compartiendo detalles de su transformación, las lecciones dolorosas de humildad, las revelaciones sobre cuánto talento y humanidad había estado ignorando, los cambios lentos y difíciles en sus patrones de comportamiento arraigados. «Les cuento esta historia», Victoria concluyó, «no porque me enorgullezca de quién era, sino porque quiero que sepan que el cambio es posible. Si yo, alguien que había perdido completamente su humanidad, puedo encontrar el camino de regreso, cualquiera puede hacerlo. Pero el cambio requiere más que palabras. Requiere acción consistente. Requiere humildad para admitir cuando estamos equivocados. Requiere el coraje de confrontar nuestros propios prejuicios y privilegios. Y sobre todo, requiere la voluntad de ver a cada persona, sin importar su posición o profesión, como completamente humana y digna de respeto. El liderazgo real, Victoria continuó, no es sobre tener poder sobre otros. Es sobre tener el poder de elevar a otros. Y esa es una lección que ninguna escuela de negocios me enseñó, pero que una cocinera, algunos empleados de restaurante y un CEO, disfrazado de camarero, me enseñaron en 3 meses transformadores. Cuando terminó su presentación, la ovación fue larga y emotiva. Varios líderes empresariales se acercaron después para compartir sus propias luchas con arrogancia y su deseo de cambiar. Victoria los conectó con Federico, quien había comenzado a desarrollar un programa formal de transformación de liderazgo basado en la experiencia de Victoria. Un año después de la noche que lo cambió todo, Victoria Mendoza se encontró de regreso en el Palacio de Cristal, no como la cliente arrogante que había sido expulsada, sino como invitada de Federico para una cena especial.
La reunión incluía a otros líderes empresariales que habían pasado por programas similares de transformación, todos compartiendo sus viajes desde la arrogancia hacia la humanidad. ¿Cómo se siente estar de vuelta aquí?, Federico preguntó mientras compartían un plato de aperitivos. Diferente, Victoria respondió honestamente. Cada vez que miro esta habitación, recuerdo a la persona que era. Pero también recuerdo que esa persona ya no soy yo. ¿Alguna vez sientes la tentación de volver a tus viejas formas?, preguntó otra CEO en la mesa, una mujer que estaba apenas comenzando su propio viaje de transformación. Todo el tiempo, Victoria admitió. Apenas la semana pasada, un empleado cometió un error costoso y mi primera reacción fue gritarle. El impulso todavía está ahí. Esos patrones de comportamiento fueron construidos durante décadas. ¿Pero? La mujer presionó. Pero ahora tengo las herramientas para reconocer ese impulso y elegir de manera diferente. Victoria explicó. Me tomé un momento para respirar. Recordé lo que había aprendido. Y en lugar de gritar, tuve una conversación sobre qué había salido mal y cómo podíamos prevenirlo en el futuro. El empleado aprendió de su error sin ser traumatizado, y yo mantuve mi humanidad intacta. Eso es exactamente correcto, Federico intervino. La transformación no significa que los impulsos antiguos desaparezcan. Significa desarrollar la capacidad de elegir respuestas diferentes. Mientras la cena continuaba, Victoria reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Mendoza Pharma era ahora reconocida no solo por su éxito financiero, sino por su innovadora cultura corporativa. Carmen había sido promovida oficialmente a COO y estaba floreciendo en el rol. La empresa había sido nombrada uno de los mejores lugares para trabajar en España. Pero más importante que cualquier reconocimiento corporativo era el hecho de que Victoria podía mirarse en el espejo cada mañana y sentirse en paz con la persona que veía. Podía interactuar con personas de servicio sin sentir la necesidad de establecer jerarquías. Podía liderar sin intimidar. Podía tener éxito sin crueldad. Al final de la cena, cuando Federico se preparaba para retirarse, Victoria le detuvo. Federico, nunca te he agradecido apropiadamente por lo que hiciste por mí. No necesitas agradecer. Federico respondió con una sonrisa cálida. Tu transformación es su propia recompensa. Ver a alguien encontrar el camino de regreso a su humanidad es uno de los mayores privilegios de mi vida. Pero quiero que sepas, Victoria insistió, que no solo cambiaste mi vida. Cambiaste la vida de todos los empleados de Mendoza Pharma que ya no tienen que trabajar en un ambiente de miedo. Cambiaste la vida de mi padre, quien puede sentirse orgulloso de su hija nuevamente. Y probablemente cambiaste las vidas de cientos de personas que nunca conoceré, pero que me habrían encontrado en mi camino y habrían sido tratadas con crueldad. Entonces te diré lo mismo que me dijo mi hija hace 30 años cuando comencé mi propia transformación, Federico respondió. El verdadero agradecimiento no es con palabras, es con acciones. Es vivir cada día de una manera que honre las lecciones que has aprendido. Es usar tu privilegio y poder para elevar a otros. Es asegurarte de que tu cambio no sea temporal sino permanente. Victoria asintió, entendiendo la profundidad de lo que Federico estaba diciendo. Te prometo que haré exactamente eso. 2 años después de la noche que lo cambió todo, Victoria Mendoza se encontró parada frente al restaurante La Esperanza. No para trabajar esta vez, sino para una celebración especial. Rosa estaba abriendo 2 ubicaciones nuevas, financiadas parcialmente por una inversión de Victoria, que no buscaba retorno financiero, sino solo el conocimiento de que más personas tendrían acceso a comida asequible y dignidad sin condiciones. No puedo creer que esto esté sucediendo, Rosa dijo, abrazando a Victoria fuertemente. 2 años atrás, apenas estábamos sobreviviendo. Ahora estamos expandiendo. Te mereces esto y más, Victoria respondió genuinamente. Me enseñaste más sobre liderazgo en 3 meses de lo que aprendí en 20 años de escuelas de negocios y experiencia corporativa. Durante la celebración de inauguración, Victoria miró alrededor de la comunidad que se había reunido. Vio a Miguel, ahora jefe de cocina en la ubicación original. Vio a empleados que habían estado con Rosa durante años, finalmente obteniendo salarios dignos y beneficios reales. Vio a clientes regulares que ahora tenían acceso a alimentos de calidad en su propio vecindario. Y se dio cuenta de que esta comunidad, estas conexiones,
Este impacto tangible en vidas reales era más satisfactorio que cualquier ganancia corporativa que hubiera logrado en su vida anterior. Esa noche, mientras conducía a casa, Victoria pasó frente al edificio de Mendoza Pharma. Las luces todavía estaban encendidas en varios pisos, empleados trabajando tarde, pero Victoria sabía, no por miedo sino por compromiso genuino con su trabajo. Se detuvo durante un momento, mirando hacia el edificio que había sido el centro de su identidad durante tanto tiempo. Ya no lo era. Ahora era simplemente un lugar donde trabajaba, una herramienta para crear impacto positivo, no un monumento a su ego. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de María González, la empleada de limpieza que había escrito esa carta devastadora un año antes. El mensaje era simple. Gracias por verme finalmente. Victoria sonrió, sintiendo lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. Gracias por darme la oportunidad de aprender a ver, escribió de vuelta. Mientras conducía hacia su penthouse, el mismo espacio físico pero que ahora se sentía como un hogar en lugar de una prisión dorada, Victoria reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado desde aquella noche terrible en el Palacio de Cristal. Había perdido mucho en ese viaje. Su arrogancia, su sentido falso de superioridad, su creencia de que el poder venía de la dominación. Pero había ganado infinitamente más. Su humanidad, relaciones reales, el respeto genuino de otros y la paz que viene de vivir en alineación con tus valores más profundos. La transformación nunca terminaría completamente. Cada día traía nuevas oportunidades de elegir bondad sobre crueldad, humildad sobre arrogancia, conexión sobre separación. Pero Victoria estaba comprometida a hacer esas elecciones, una a la vez, por el resto de su vida, porque había aprendido la lección más importante que cualquier líder puede aprender. El verdadero poder no viene de cuánto puedes tomar de otros, sino de cuánto puedes dar. El verdadero éxito no se mide por tu cuenta bancaria, sino por la calidad de las vidas que tocas. Y la verdadera riqueza no se encuentra en palacios de mármol, sino en las conexiones humanas auténticas que construyes a lo largo del camino. Y todo había comenzado con una lección simple pero profunda, enseñada por un camarero que resultó ser CEO, en un restaurante donde Victoria Mendoza fue forzada a confrontar la verdad más dolorosa, que se había convertido en el tipo de persona que su yo más joven habría despreciado. Pero a diferencia de muchas historias de arrogancia y caída, la historia de Victoria no terminó con destrucción. Terminó con redención, transformación y la esperanza de que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a tu humanidad. Y esa, Victoria sabía, era la lección más importante de todas.